Grabar e iniciamos. Bruna, Sí, adelante. ahorita estoy buscando. Ya, ahora Ya sí, te ya. oyes, ya te oyes. Ya, ahora sí, ya. ¿Sí se oye bien? Sí, adelante, sí, Ah, Bruna. bueno. Bendito Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, porque siempre salimos bendecidas, Padre, con tu palabra, Señor, que nos llena de toda sabiduría, Señor, para caminar día con día, Señor, agarrados de tu mano. Te pedimos, Señor, que cada una de las hermanitas que van a exponer cada palabra tuya, Señor, desarrollada por ellas mismas, Señor, nos penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, sabiendo que viene de ti. También, Señor, te pido que las hermanitas que faltan por reunirse, Señor, que vengan con bien, que no tengan ningún problema, Padre, y que este estudio, Señor, vuelvo a repetir, Señor, que sea de bendición para cada una de nosotras. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanita Bruna. Y bueno, recuerden que tienen 5 minutitos, entonces cedo a Laurita, que es la primera que dio el versículo 1 y 2. Adelante, Laurita. Gracias, Eli. Muy buenas noches a todas, hermanas. Vamos a empezar con el verso 1 y 2 que nos va a compartir nuestra hermanita Cari. Adelante, hermanita, que Dios te use mucho y aquí estamos atentas. Te avisamos un minutito antes de que se te vaya a acabar el tiempo para que estés ahí atenta. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ya, ¿verdad? Ajá, ok. Bueno, Colosenses 1, del 1 al 2. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Creo que se trabó. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se trabó, Cari. Tito nos compartió. ¿Mande? Se te trabó el internet, Cari. Si quieres, apaga tu cámara, así no absorbe Ah, tanto el internet. Y adelante, Cari. ok. A ver, ahí está mejor. Ok. Sí, ajá. Bueno, Pablo, como un hombre de alto nivel entre los judíos y por los estudios que tenía y su preparación, era un hombre que hacía buen uso literario al momento de escribir, al momento de escribir sus cartas, y hacía uso del esquema que se utilizaba en ese momento, que era el siguiente. Primeramente ponían el nombre de la persona que escribe, el nombre de la persona o personas a las que se dirige y las palabras de saludo. Así iniciaban las cartas en aquel entonces. Pero el apóstol sigue el mismo método, pero lo embellece y santifica al relacionar inmediatamente tanto el remitente como los destinatarios con Cristo. Cuando dice un apóstol de Cristo Jesús, hermanos en Cristo, y al hablar de la obra de Cristo, gracia y paz, desde el principio mismo de la salutación. El apóstol escribe, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, se presenta a sí mismo como un representante oficial del Salvador ungido, como su portavoz. Afirma que su nombramiento y autoridad los debe a Cristo Jesús, ya que Pablo había recibido de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y exaltado, a la difícil pero gloriosa tarea de ser un apóstol. Sí, el apóstol de los gentiles, no exclusiva, pero especialmente a ellos. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este versículo se refiere a Pablo, quien fue elegido por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a diferentes grupos de personas, incluyendo a los no judíos y a los líderes importantes. Pablo continúa, mediante la voluntad de Dios.
Él había alcanzado su alto oficio no por aspiración, ni por usurpación, ni tampoco por nominación de parte de otros hombres, sino por medio de preparación divina. Hechos 9 del 3 al 9 dice: Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Nos queda un minutito, hermanita Cari. la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gálatas 1, 13 al 20 dice: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó Pablo fue apartado y capacitado del brazo de Dios. Pablo añade: y Timoteo nuestro hermano, lo que nos indica que Timoteo estaba en ese mismo momento de Pablo y deseaba enviar saludos, ya que también conocía a los hermanos de Colosas. Pablo amaba a Timoteo profunda y tiernamente. Esto nos dice que ellos, Pablo y Timoteo y los demás, todos pertenecían a la misma familia espiritual. Hermanita Cari. No, Pablo debe ser contado como el verdadero escritor de la carta. her- Pablo continúa: Ay, creo que no me oye. a los Hermanita Cari. santos Cari, y Cari, fieles hermanos en Cristo están en Colosas. Santos son Cari, aquellos que han sido apartados, ¿sí? Cari, ya terminó el tiempo. Hasta aquí la Sí. vamos a dejar. Muchas Ah, gracias. ya me fui otra vez. Sí. Ok, Muchas ok, gracias. gracias. Gracias, muy bien. Ya no nos dio tiempo de terminar, pero íbamos bien. A lo mejor ya la próxima concretamos un poquito y como sugerencia, pues nada más eso, ¿no? Concretar un poquito y qué nos habló Dios en nuestra vida. Pero muy bien, hermanita, gracias por haber estudiado también estos versículos. Adelante. Ok, pues los siguientes versículos son 3, 4 y 5, que nuestra hermanita Ivonne es la que nos va a compartir. Adelante, hermanita Ivonne. Recordemos que tenemos 5 minutitos. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, bueno, pues aquí donde dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las cartas de ese entonces, el saludo del principio era seguido por una acción de gracias, así se escribían en ese entonces. Y bueno, pues aquí nos enseñan que Pablo no da las gracias a una deidad pagana, sino al único Dios verdadero, que es ofrecer a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro Señor quien tiene el derecho a ese nombre debido a que compró con su sangre a su pueblo, siendo entonces su Señor soberano. Entonces, a través de Cristo, toda bendición espiritual desciende hasta nosotros del Padre. Y si Cristo es el Hijo del amor de Dios, entonces Dios es el Padre del amor. Y entonces, pues, qué razón tan más poderosa para poder dar gracias. Y bueno, sabemos que la gratitud es una poderosa expresión de fe y este versículo enfatiza su importancia en la vida cristiana. Agradecer a Dios
por los demás en la oración es una forma profunda de reconocer la presencia divina en nuestras relaciones. Y bueno, luego dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí lo que implica que solo, bueno, esta frase implica que solo Pablo había oído hablar de ellos, y no los había visto porque pues al parecer él estaba en prisión, ¿no? Pero él menciona que sí los han oído, han escuchado de la fe que los colosenses tienen en Cristo Jesús y de su permanente confianza en entrega personal al Salvador. Entonces, también asocia con la fe en Cristo Jesús el amor hacia todos los santos. Y estas dos cosas van juntas porque la fe sin obra la fe siempre obra a través del amor. Y entonces, bueno, de este modo, la fe y el amor, también agrega la esperanza, ¿no? Que esta frase pues ya completa la conocida tríada, ¿no? Que nos menciona fe, amor y esperanza. Y dice que, bueno, no importa el orden de las palabras, siempre van a estar unidas, entrelazadas, y las actitudes o las actividades mentales y morales del cristiano, tales como el tener fe, esperanza y amor, siempre reaccionan unas sobre otras. Y mientras más crezca una, pues también las otras van creciendo, ¿no? Van como todas juntas a la par, ¿no? Y bueno, esto nos habla también de la esperanza cristiana, que no es un mero deseo, sino es más bien un anhelo ferviente o una expectación confiada y una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Es una certeza totalmente cristocéntrica, ¿no? Y el Evangelio descrito como el mensaje verdadero es la base sobre la cual se construye esta esperanza, que es un mensaje de salvación, de gracia y la promesa de vida eterna con Dios. Esta esperanza no solo es una expectativa hacia el futuro, sino también una realidad presente que influye en cómo los creyentes vivimos hoy, que nos inspira a actuar con amor y fe, sabiendo que nuestras vidas son parte de un plan divino mayor, ¿no? Y Hermanita, un minutito, ¿eh? sí, muchas gracias. Y dice que nos inspira a actuar con fe y amor, sabiendo, esto ya se los dije. Por lo tanto, nos va dando un sentido y un propósito y dirección en nuestro caminar cristiano. Entonces dice que está reservado en el cielo para nosotros, que es una expresión inmediatamente que nos recuerda los tesoros celestiales de los que Jesús habla en Mateo 5:20, y de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada para los cielos, digo, en los cielos para nosotros, ¿no? Y de la cual ya habíamos oído por la palabra verdadera del Evangelio, es decir, que esta parte del Evangelio que ya se nos había o se les había predicado antes. Y bueno, pues esa Bien, es. muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, hermanita Ivonne. Muy bien estudiado. Ay, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a dar paso a mi hermana Claudia. Vamos a ver los versículos del 6 al 8. Clau, adelante. Sí, Anita, muchas gracias. Yo te aviso cuando quede un minutito. Sí, Y bueno, el tiempo es tuyo, Clau. muchas gracias, qué linda. Bueno, buenas noches, hermanas. Pues los versos son el 6, 7 y 8 de Colosenses 1, que dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el versículo 6, bueno, a mí el Señor me habló que, pues, como el Evangelio tiene tanto poder que nos transforma, que produce en nosotros, a nosotras un cambio. Y este cambio y esa transformación va de la mano de, pues, de que demos fruto. Y al mostrar nosotros este fruto, tenemos un crecimiento desde el momento en que la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Y pues que esta gracia es la salvación que el Señor nos dio, que nosotros pues no merecíamos. Sin embargo, Él nos la ha otorgado. Y también pues que este fruto no se queda ahí nada más, sino que el llevar este fruto pues es el compartir lo que a nosotros el Señor nos ha hablado, como lo que hacemos aquí, ¿no? Lo que el Señor habla en nuestra vida, el compartirlo pues puede ser con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, etcétera, con quien Dios nos ponga, ¿verdad? Y que pues al darnos cuenta de esta gracia, pues como no vamos a ser transformadas, ¿no? Es así como que va de la mano y eso es, darnos cuenta de eso es increíble y a veces lo vivimos o lo vamos llevando en nuestra vida, pero sin darnos cuenta de la magnitud tan grande que es entender esta gracia, expandirla a los demás y todo lo que va llevando a cada persona, ¿no? Y en el versículo 7 pues a mí el Señor me habló que como el apóstol Pablo se expresa de Epafras, ¿no? Como le dice, mi consiervo amado, así como dándole un valor grande, ¿no? Como diciéndoles, pues lo conozco, yo sé quién es, y yo sé cómo ama al Señor, y yo lo amo a Él, y Él es quien les está enseñando el Evangelio. O sea, como que no hay error en lo que Él les diga, porque esto que Él lleva es, es una verdadera doctrina, no como en ese tiempo que habían falsas doctrinas, sino que les aseguraba, como se expresaba de Él, que estaban recibiendo una palabra verdadera, ¿no? Y en el 8 que dice que también nos ha declarado vuestro amor. Ah, pues en el espíritu. Aquí es como que su amor es genuino. Este amor él está dando es un amor genuino que solo puede ser producido por el espíritu. Y eso es lo que nosotras debemos pues también llevarnos a los demás, ese amor genuino, ese amor como sin cosas escondidas, ¿no? O sea, que verdaderamente es un amor que viene del Señor. Y bueno, pues ya, nada más. Muchas gracias, Clau. Qué bonito esta parte de su amor es genuino y lo debemos de transmitir a los demás. Muy bien, Gracias. Clau. Pasamos a nuestra siguiente exposición. Adelante, Eli. Sí, Patti, te damos el micrófono, que el Señor te use. Te toca Colosenses 1, 8, 9 y 10, perdón. Adelante, Patti. Sí, gracias. Buenas noches a todas. Bueno, a mí me tocó Colosenses 1, 9 y 10, que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y pues bueno, aquí vemos que no cesaban de orar por vosotros, y pues bueno, no solamente a los que estaban en ese tiempo, sino era por todos, porque esto iba a abarcar pues por toda la eternidad, a todas las generaciones, y pues oraban por todos, hasta a nosotros nos llega, ¿no? A nuestros hijos, nuestras generaciones y pues por toda la humanidad.
para que seamos llenos de conocimiento de su voluntad, y esta se da pues cuando nosotros disponemos nuestra voluntad, es lo principal, que uno quiera buscar a Dios para que pueda ser abierto nuestro corazón, alcanzar la misericordia de Dios, su perdón, su gracia, y Él mueva y nos abra el entendimiento, nuestro corazón, para que penetre su sabiduría, de la cual habla aquí, que seamos llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual, que no es como la que da el mundo la da con el entendimiento y el conocimiento de la ciencia, de las experiencias, de tradiciones, costumbres, que no son las que muchas veces las que Dios da, sino que son santas, son perfectas y son siempre para ayudar, para beneficiar, para estimularnos al bien y a la vida eterna. Entonces, es lo que debemos nosotros orar por estos, unos por otros, como nos lo pide en la palabra, que debemos de orar unos por otros y sin cesar, como Jesús nos dio el ejemplo, que él oraba por las noches, se la pasaba orando en las noches, intercediendo. Entonces era tanta su carga, y pues yo creo que era más por nosotros que por él, porque él andaba en santidad. Entonces, tenía tanta esa carga, y pues esa carga igual nosotros debemos de tener unos por otros, y nos lo dice en la palabra, primeramente recibiéndolo nosotros, primeramente nosotros entregándonos a Él, reconociendo nuestros pecados, limpiándonos, purificándonos, inclinando nuestro corazón a esa sabiduría. Y si no sabemos orar, cómo orar por alguno que queramos orar, pues pedirle a Dios que nos enseñe a orar, como nos lo dice en Lucas 11:1. Y también que no debemos dejar de orar, que debemos estar orando sin desmayar, que nosotros no desistamos, porque esto refleja nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces, cuando dejamos de hacerlo es porque muchas veces porque perdemos la esperanza, decimos, ay, no, ya eso ya es caso perdido, ya para qué oramos por esa persona, si no cambia. Es que a lo mejor a veces no estamos Perdón, orando Pati, te como, queda un minutito. Pati. ok, conforme a la voluntad de Dios. Y pues bueno, debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y esto mismo nos lleva a tener empatía, nos hace crecer en el amor unos con otros, y pues eso nos lleva también a dar el fruto del Espíritu. Esto nos hace crecer en el amor hacia los demás. Entonces, lo mismo nos va estimulando a dar el fruto del Espíritu, que es el que nos va a llevar a dar buena obra en todo y creciendo en el conocimiento de Él, porque al pedirle a Dios que nos enseñe, Dios nos va a guiar y nos va a llenar de ese conocimiento. Es todo. Gracias. Gracias, Pati. Muy bien. Adelante, Laurita, con las que sigue. Gracias. Gracias. Vamos a continuar del verso 11 al 14 con nuestra hermanita Judith. Adelante, Judith. Ujú. El Señor hable Gracias. de ti. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues tenemos el versículo 11 que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, entendemos que Pablo habla de la importancia de ser fortalecidos con todo poder, pero este poder pues no es humano, sino que este poder proviene de Dios. Y quiere decir también que una persona está creciendo en el conocimiento, ¿no? Cuando ya se va sintiendo más segura, y parte de esa identidad que tenemos cuando venimos a Cristo, pues es lo que Él nos va revelando a través de su palabra. Cuando una persona entonces crece en el conocimiento claro de Dios, su fuerza y su valor
aumentan. Esto nos lo dice en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, pues sabemos que esta fuerza o este poder, pues no proviene solo de nosotros, ¿no? Y está relacionado con su gloria. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere algo que sea constante, porque nos dice conforme a la potencia de su gloria. Esto quiere decir que lo que recibimos para soportar las pruebas, lo recibimos del Señor, ¿no? Esa fuerza que es sobrehumana. También hay una palabra que dice que es esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, pues también es parte de ese dominio propio, de esa fuerza, ¿no? Y estas palabras que nos dice aquí, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia es la capacidad de soportar las tribulaciones. Entonces el Señor también nos está capacitando en este fruto, porque sabemos que parte del fruto del Espíritu es la paciencia, ¿verdad? Uno de esos frutos. Mientras que la longanimidad se refiere a la habilidad de ser perseverantes ante situaciones difíciles, pero también sabemos que estas dos virtudes son de Dios, ¿no? La paciencia y la longanimidad. Entonces, estas dos capacidades que el Señor nos está dando es para perseverar también con ánimo pronto. Ajá, la longanimidad quiere decir esa habilidad para perseverar. Bueno, el versículo 12 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bueno, este versículo, dando gracias al Padre, nos está también capacitando, ¿no? Es una forma en la que el Señor nos hace aptos. ¿Para qué? Para que logremos los propósitos o los méritos que el Señor nos está dando, esa herencia escogida, ¿no? Que somos de Él y somos sus santos, no somos sus escogidos, pero somos aquellos también, pues que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo también refleja aquella transformación espiritual que estamos experimentando los creyentes cuando el Señor nos ha librado, ¿no? De alguna manera de nuestra vana manera de vivir que tuvimos anteriormente y nos ha hecho también, ¿no? Hay una cita que dice aceptos en el amado, ¿no? A trasladarnos al reino de su amado Hijo, pues nos libera de esa potestad de las tinieblas, ¿no? Nos queda un minutito, Judith. Y, ok, el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención por su sangre, bueno, pues sabemos que es el sacrificio, ¿no? Aquello que nos tocaba a nosotros, pues que nosotros no fuéramos sacrificados por nuestros pecados, ¿no? El Señor pues ya ha dado su vida, tenemos esa redención, esa libertad como resultado de su pago por ese rescate, ¿no? Y entonces, pues nos tenemos que sentir precisamente amados, perdonados y aceptos en Él. Excelente, muchas gracias, Judith. Que Dios te bendiga. Gracias. Y continuamos con Fabi. Gracias, Lau. Gracias, Judith. Pues nos va a compartir Zulma los siguientes versículos, que es del 15 al 20. Adelante, Zulma. Yo te aviso cuando quede un minutito.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas noches a todas. Yo escogí del 15 al 20 y vamos a pasar por partes porque está muy complejo de entender. El 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí podemos ver la divinidad de Cristo porque aunque tomó forma humana, refleja fielmente el carácter de Dios sobre la tierra. En otras palabras, Jesús es Dios hecho carne. Él es el Dios invisible que se hizo visible en Cristo. La deidad fue revestida de humanidad. En el Salmo 89:27 se nos dice, Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y pasamos a Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En esta parte vemos a Cristo como creador de todo lo que existe, no solo lo que se describe en el libro de Génesis, sino también aquello que no vemos y aún ignoramos. Él lo hizo todo y existió antes de todos ellos. Y pasamos al 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En este versículo se deja ver su eternidad como evidencia de la preexistencia de Cristo y que Dios creó al mundo a través de Él. Juan 8, 56-58 nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pasamos a Colosenses 1:18, en la parte A. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. En esta parte vemos a Cristo como cabeza de la iglesia, porque Él lidera las funciones vitales y es vida para el cuerpo. Nosotras somos llamadas a ser uno en Cristo, un mismo cuerpo. Y ahora pasamos a la parte B, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así como fue el primogénito de la primera creación en el jardín del Edén y aún desde antes, también es el primogénito de una nueva creación al resucitar con un cuerpo glorificado, venciendo a la muerte en la cruz. Primera de Corintios 15:49 nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y ahora pasando a Colosenses 1:19 se nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Aquí la plenitud de Dios es la totalidad de todo lo que Dios es, sus atributos, su santidad, su naturaleza completa. La completa totalidad de Dios se encuentra en Cristo. En Él nosotros mismos estamos completos. Los cristianos encontramos nuestra plenitud en Cristo y en nadie más. Jesús, que es la plenitud de Dios en nuestra forma corporal, nos hace completos por su gracia. Y al último, pasando a Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto se refiere a que todas las cosas fueron creadas por él en el principio de la creación, y ahora todas las cosas son reconciliadas por él en una nueva creación, por medio de su muerte y resurrección, restableciendo de una vez y para siempre lo que se había perdido, la cual fue cumplida en la consumación, indicando que la deuda del pecado fue pagada en su totalidad y no es necesario añadir obras humanas para la salvación. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todas. Ay, súper, Suma. Hasta te sobró tiempo. Unos Ok. segunditos, pero estuvo muy bien, muy puntualizado y este pasaje es hermoso porque nos habla de la preeminencia del Hijo y pues todo lo que es Él, nuestro Señor Jesús. Gracias, Zul. Pues continuamos con los siguientes versículos. Anita. Vamos a pasar a los versículos del 21 al 23. Hermanita Leti, si estás por aquí. Ah, ya te vi, hermanita.
Adelante, A hermana, ver, te aviso cuando tengamos un minuto de tiempo y el tiempo es tuyo, hermana. sí, maestra, muchas gracias. Buenas noches a todas. Ojalá que no se me vaya a pasmar a mí también mi internet. Aquí Aquí te Pablo en avisamos. estos, aquí Pablo en estos versículos nos toca dos puntos, dos aspectos muy importantes. Uno, que es la reconciliación. Yo investigué en el diccionario Strong, la palabra reconciliación significa hacer diferente, transformar, cambiar, componer una diferencia y cambiar mutuamente. Y en un diccionario secular significa regresar a un estado anterior de armonía y reparar una confianza dañada. Pablo nos explica que éramos extraños y enemigos para nuestro Dios, pero que ahora Jesús nos ha reconciliado con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Esta reconciliación se ve reflejada en la transformación de nuestra rebeldía en obediencia, nuestra hostilidad en amor, nuestro prejuicio contra Dios en admiración y adoración a Él. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo, tanto en ti como en mí y en todo creyente. Es por ello que tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo al testimonio de las Escrituras, para que seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otro punto muy importante que menciona Pablo es el de ser ministro, el de tener el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa esto, Leti? Bueno, el ministerio de la reconciliación, Pablo también nos los explica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 del 18 al 20, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo en este ministerio. Qué importante, porque sabemos que en el mundo singular un embajador es el representante de quien lo envía y que tiene la misma autoridad para desenvolver su función como embajador a donde fue enviado. ¿Qué significa para nosotros los creyentes el ministerio de la reconciliación? Que somos los responsables de dar a conocer los intereses del reino que representamos y poder ser esa luz que ilumina al mundo de quien es Cristo. Como embajadores, estamos llamados a vivir de acuerdo a las leyes del reino de los cielos. Somos los responsables de reflejar el rostro de Jesús. Es muy importante que nos tomemos en serio este ministerio de la reconciliación, porque no significa que nosotros vamos a hacer que se reconcilie otra persona con Dios. No, 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 eso lo hace Jesús, sino que nosotros con nuestro testimonio podemos ser esa luz y sal que nos pide Dios para reflejar su rostro y ver y decir, ay, mira, Te Leti, queda un como minuto, hermanita, perdón. ya se reconcilió con Dios, ya no soy enemiga, porque como enemiga no tengo una comunión con Dios, estoy separada de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nos tomemos en serio este ministerio de la reconciliación. Eso es todo. Bendiciones.
Amén, hermana, qué bien expuesto. Y bueno, todo lo que Dios nos habla acerca de la reconciliación muy bien y recordémoslo, tengámoslo en nuestro corazón. Adelante, Eli. Gracias, Anita. Y bueno, ahora le damos paso a Betty con primera de Colosenses, Colosenses 1, del 24 al 25. Adelante, Betty. Sí, gracias. Buenas noches, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo pasaba por toda clase de sufrimientos, de penalidades, pero en vez de quejarse, se gozaba. Tenemos en Hechos 16:25, aquí nos habla de Pablo y Silas, que a pesar de las circunstancias, cantaban y oraban. También aquí nos habla de que esa persecución que tenía Pablo era, era dirigida a Cristo a pesar de que él ya había muerto en la cruz. Estas personas saciaban su apetito de hacerle daño a Pablo porque él predicaba el Evangelio. También en Juan 15:18 nos habla que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Actualmente vemos que la sociedad secular atea es hostil hacia Cristo y también hacia los seguidores, ¿no? Que somos nosotros, porque choca la palabra de Dios con sus filosofías, con sus ideas. También aquí nos habla de que Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, porque la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. También aquí nos habla, e incluso Pablo les hablaba a sus discípulos de que iban a experimentar rechazo, pero también a la vez podrían ser aceptados, aborrecidos, amados, y que también iban a experimentar alegrías, penalidades. Asimismo, como nos hablaban en este estudio, nosotros también lo sufrimos en la congregación, en las familias, en nuestras propias familias que pues se rehúsan, ¿no? O por esos corazones endurecidos que no quieren conocer de la palabra de Dios. Y después me toca el versículo 25 que dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí nos habla de que fue hecho ministro. Ministro es diaconeo, que significa ser siervo, asistente, servir, asistir, pero también tiene otra traducción, es mayordomo, que era un esclavo encargado de administrar la casa de su amo, supervisar a los demás siervos y distribuir los recursos y encargados de los negocios. Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había asignado. Pablo recibió la tarea de cuidar, alimentar y pastorear a las iglesias, por lo cual debió rendir cuentas. Así también nosotros como creyentes somos responsables de nuestros dones. Dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabemos que los dones espirituales no son para que nos exaltemos, sino para beneficio de otros. Y pues lo que yo entendí aquí Un es que minutito, Betty. Gracias, Betty. Un minutito. Gracias. debemos disfrutar nuestro ministerio, porque a veces como servidores no tenemos esa actitud de tener gozo. El gozo es la confianza profunda de que Dios tiene el control de nuestras vidas, y también es importante, la humildad nos lleva al gozo.
También aquí nos habla de que los ladrones que roban el gozo son las circunstancias, la gente, las preocupaciones, y cuáles son las guardias que nos protegen, que protegen nuestro gozo. Es la humildad, la devoción a Cristo, la confianza en Dios, el sufrimiento y las penalidades. Gracias. Muchas gracias, Betty. Muy bien explicado. Gracias a Dios por tu vida. Y bueno, Laurita, adelante. Hola, buenas noches. Me tocó lo que es esto más bien lo que elegí, el versículo 26 al 19. Y dice, por partes lo voy a decir, dice, el misterio que había estado oculto desde los para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Bueno, aquí se me hizo una palabra clave o importante, el misterio, que es la revelación que nos da cuando conocemos a Jesucristo. Y hay un versículo muy bonito que dice Efesios 1:15, que dice, Efesios 1:17, donde para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¿Qué quiere decir aquí? Que para que Dios nos revele o Jesucristo nos revele alguna de su palabra, se tiene que pedir, ¿no? Se tiene que pedir a Dios el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, y va a depender pues, del tiempo y de la edad que tenga la persona que va a hablar de Él. El 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aquí nos está diciendo que una vez que nosotros, o que nos revele Jesucristo esos misterios que posiblemente sean las parábolas, pues nos va a dar a conocer las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria, pues ya hemos visto que no solamente son dones espirituales, sino también cosas, no es que quiera decir que cosas materiales, pero sí cosas que Dios sabe que las necesitamos. El 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí un versículo que también está muy bonito, habla sobre ese tema de la sabiduría. Obviamente para poder tener sabiduría y poder estar enseñando a otra persona, pues tenemos que meditar la palabra para que conforme a lo que nos está enseñando podamos aprender. Sabemos que los personajes que hay en la Biblia, podemos ver algunos errores que nos pueden servir de una manera a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y, por ejemplo, en el caso de Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. La verdad, este último versículo me llamó mucho la atención. Para mí, dos palabras claves de este versículo era el trabajo y la potencia. Me llamó la atención, es el luchando según la potencia. Y la potencia, pues, es la fuerza que Dios da a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo hice una esquemita donde dice, yo siento que el esfuerzo, que es más la valentía, el esfuerzo para nuestra fuerza mental y espiritual, que va dependiendo cuando tú ejercitas al meditar la palabra, nos va a ayudar a tener un esfuerzo, no solamente, primero empieza la fuerza mental y la espiritual, que nos va a ayudar a tener un esfuerzo físico. Obviamente, aquí lo saqué más o menos de Josué 1:9, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, la valentía no solamente es como también un esfuerzo, sino tener una mentalidad de fe y confianza en Jesucristo o con Dios. Obviamente, todo esto nos va a ayudar a tener un trabajo, que es lo que está diciendo, por el cual también trabajo, es ya sea un trabajo que es, dependiendo de tus dones, va a ser un don espiritual o un don terrenal, que es obviamente usado tu don afuera de la iglesia. Y aquí dice, según la potencia de él, y obviamente, o sea, las fortalezas, la disminución, el aumento de tus fortalezas va a depender de la fuerza o el poder de Jesucristo. Y hay un versículo muy bonito de eso, que dice que en 1 Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria del
diferente de otra en gloria. Quiere decir, cada quien nos va a dar una gracia diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto está reflejado en la gloria, que sabemos que gloria significa el honor o esplendor o tu luz o el Espíritu Santo que tiene cada quien dependiendo de la fuerza o poder que Dios nos da a cada uno. Como por ejemplo dice, no toda la carne es la misma carne, sino que toda la carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias y otra la de los peces y otra de las aves. Entonces la potencia que tengamos cada uno de nosotros pues, obviamente va a depender, no solamente, no es nuestro esfuerzo, sino que hagamos todo el esfuerzo, va a depender siempre la dependencia de Jesucristo en nosotros. Y pues como dice, hay otro versículo donde dice, no es el que siembra, sino el que riega, sino el que lo hace crecer. Entonces es bonito recordar que no solamente es el esfuerzo, aunque obviamente tenemos que hacerlo, pero sabiendo que la tendencia al 100% es de Jesucristo. Y pues, Muchas gracias, Laurita. Discúlpame, estamos en tiempo. Muchas gracias por tu participación. Muy bonito lo estudiaste y gracias por todo lo que nos compartiste en estos minutitos. no, ustedes. Eli, te paso la Y Laurita, gracias. Bueno, pues damos gracias a Dios por su vida, chicas. Sabemos que hubieran querido más tiempo, ¿verdad? Porque seguramente muchas se quedaron con mucho que investigaron, mucho que decir, pero bueno, así es esto. Sé que las que estudiaron se quedan con esos tesoros. Sabemos que es un capítulo muy difícil porque es pura teología, ¿verdad? Si se fijan, es pura doctrina que Pablo necesitaba que estuviera muy segura en los Colosenses. De hecho, en esta carta es donde se menciona más a Cristo. Si se fijan, Cristo es el centro aquí en este capítulo para lo que viene. Y bueno, entonces la siguiente semana ya iniciamos con Fabi, que va a iniciar con el capítulo 2. Y acuérdense de ir terminando de memorizar sus versículos. También les vamos a dejar otra tareita que es todos los versículos de la Biblia completitos del principio del Nuevo Testamento hasta el último, hasta Apocalipsis. Y hay dos Los videos que nos libros, mandó, perdón, los libros, Eli. los libros de la Biblia. Y el pastor César nos dejó unas tareitas de ver unos videos, chicas. Yo creo que las que ya los vimos, se los subimos en el grupo, es de mucha bendición, que es Ulrico Zwinglio y de Juan Calvino de sus vidas. De veras, cómo fue tan impactante. Duran 8 o 9 minutitos cada video. Se los vamos a dejar que lo vean. Y la próxima semana compartimos de cómo les impactó en su vida todo lo que estos hombres hicieron. Se los vamos a volver a reenviar. Todo lo vamos a apuntar ahorita en el grupo. Y bueno, pues gracias a Dios por la vida de todos. Me gustaría que nuestra hermanita Patti Estrella nos despidiera en oración. Patti, ¿sí, Patti? ¿Nos escuchas? ¿Nos despides en oración? Sí, los estoy escuchando. Bueno, la verdad es que no llevo mucho tiempo. em, Quiero retomar nuevamente la palabra de Dios. No soy todavía, quiero aprender, estoy dispuesta, obviamente, por eso me quiero disipular, pero pues lo que quiero es que lo que venga sea proveniente de Dios, porque ya fue mucho estar fuera de su mano. Claro que sí, Pati, verás que el Señor así lo hará en tu vida, porque a Él le gusta ver los corazones dispuestos. Y con lo que sepas, Bien. despídenos en oración, un minutito, ora por nosotras, por lo que Dios ponga en tu corazón, por ti misma, ¿sale? Y Ok, vamos claro que todas sí. a inclinar nuestros rostros, chicas. Claro que sí, Señor Jesús, bendito Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias. Gracias porque yo te he buscado con un corazón rendido, Señor, y dispuesta a cambiar, a seguir adelante y conociendo de tu palabra, Señor. Bendito Padre, estoy convencida de que todo lo que tú pones en nuestro camino, Señor, y a las personas que pones en nuestro camino son para edificación y para bien, Señor. Bendito Padre, te doy gracias por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, porque tú me brindaste la oportunidad de entrar
a este estudio, Señor. Te pido que abras mi mente, mi corazón y mi espíritu para que se llene de todo lo que todas las personas están compartiendo, Señor, y me permitas tener entendimiento y discernimiento de las palabras que tú quieres que entren a mi vida y a mi corazón, y sobre todo, bendito Padre, que edifiquen mi casa, mi hogar y lo que hoy tengo, Señor. Bendito Padre, te pido que bendigas a cada una de las hermanas que están aquí, Señor, que cada situación o cada cosa que ellas vivan, Señor, tú las sanes y las bendigas, Señor. A veces como mujeres cargamos muchas cosas y solo necesitamos una palabra de aliento y de amor para poder seguir con la vida, porque a pesar de que el mundo es difícil, Dios siempre tiene una palabra de aliento para nosotros. Señor, te las pongo en tus manos. Bendigo esta noche, Señor, y sé que este día y esta noche, Señor, tú lo has puesto para que esto sea de mejor y de gran bendición para mi vida. Bendigo a las hermanas, Señor, y aunque no las conozco, bendito Padre, sé que tú nos pones en el camino a personas que nos edifican y nos sanan, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Qué hermosa tu bonito oraste, oración. hermanita. Así es, Muchas muy Yo hermosa quisiera oración. orar así. gracias. Podemos ver tus capacidades y tus dones. Y Lidia, solo quiero que sepas que el Salmo 138:8 dice que Dios, Jehová cumplirá su propósito en ti porque su misericordia es para siempre. Él va a cumplir su propósito, ¿sale? Cualquier cosa, aquí estamos y vamos a estar orando por ti, así como por todas. Y pues primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana, ¿sale, Lidia? Muchas gracias. Y bendiciones a todas, hermanitas. Abrazos con cariño. Bye. Bendecida noche. Dios les Adiós, bendiga, hermanos, que hermanas. Les bendiga, descansen. hermanas. Buenas noches. Buenas Un abrazo. noches. Bye, descansen. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. buenas Bendecida noches. noche. Buenas noches. Buenas noches, Laurita.